Buen día, Ministerio Centro de Inversión Internacional. Benditos sean de mi Dios, el Padre de Jesucristo, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy en este día queremos dar el significado de lo que es las avaricias o la avaricia, que como vemos, de acuerdo a Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, está en el corazón. La avaricia es un anhelo, un deseo, ¿verdad? Incontrolable, irrefrenable de acumular, ¿sí? De tener posesiones, bienes, inmuebles, dinero. Pero además también se caracteriza, ¿verdad? Porque hay un amor desmedido a los bienes, un amor desmedido al dinero. Aquí no es realmente, ¿verdad? Porque no se tenga. Se tiene, ¿verdad? Pero se quiere acumular más, se quiere tener más, ¿sí? Entonces, la avaricia va a llevar a acumular bienes, dinero, ¿verdad? Y amar sobremanera lo que se tiene, los bienes. Y aquí una de las características en la avaricia, ¿verdad? Es que la persona que está acumulando, por cuanto está amando sobremanera el dinero, los bienes, se va a atar y se va a encadenar a ellos, ¿sí? Y aquí la cuestión es de que la persona no tiene beneficio en el sentido de que en general el ser humano cuando tiene pues comparte, le agrada compartir, o por lo menos nos debe de agradar compartir lo que tienes, ¿sí? Aquí la persona no tiene ni siquiera ese beneficio, no tiene ni siquiera esa satisfacción, porque acumula, ¿verdad? Tiene, pero ama sobremanera esos bienes que está atado, está encadenado, entonces no se puede despojar de ellos, no se puede deshacer de ellos para compartir, para dar y tener por lo menos una satisfacción. Cuando tú das, bueno, al menos a mí me ha pasado que cuando se da, sientes satisfacción, te sientes bien, ¿sí? Entonces, no puedes atesorar al punto, ¿verdad?, de que te ates o te encadenes al dinero, a los bienes, a los inmuebles, porque entonces es avaricia, ¿sí? Entonces, en el dolor, en el sufrimiento, en la desgracia, la persona con avaricia no da, ¿sí? Entonces, porque la persona está atada, ¿verdad?, a esos bienes y no puede soltarse, no puede despojarse, ¿verdad?, de ello para beneficiar a otra persona que esté en sufrimiento, en dolor, en desgracia, ¿sí? Ahora, esto es diferente, ¿verdad?, a una persona que fue, esto es diferente a cuando te piden para X persona y que alguien no quiera dar porque se enemistó con esa persona o porque esa persona le cae mal. Eso es muy distinto. También aquí otra de las cosas importantes, ¿verdad?, es de que a veces, aún en esas circunstancias difíciles de sufrimiento, aún en cuanto te caiga mal la persona, aún en cuanto haya habido una enemistad, la misma empatía del ser humano te lleva a dar, ¿sí? Pero en el caso del que tiene avaricia, no, ¿sí? La avaricia, como todo lo que está en el corazón, que dice Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, endurece el corazón. Entonces, una persona con avaricia va a tener su corazón endurecido, no va a poder dar, no va a querer dar, está atado a sus bienes, ama sus bienes, su dinero, lo que ha acumulado, ¿sí? Ahora, hay personas que en alguna etapa de su vida tuvieron alguna escasez, tuvieron alguna experiencia con pérdidas grandes, ¿verdad?, que les llevó a escasez, ¿verdad? Y esto dejó una fuerte huella en su vida. Esto quiere decir que hubo un trauma, ¿sí? Entonces, aquí hay temor, aquí hay miedo, ¿verdad?, a experimentar esa misma circunstancia, esa misma situación. Entonces, la persona por ese trauma, por esa experiencia, por esa mala experiencia, ¿verdad?, en la cual
le costó trabajo o no pudo sobresalir, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que va a empezar a acumular, pero eso hay un trasfondo de temor, ¿sí? Pero aquí se tiene que tener cuidado porque sí pueden suceder dos cosas, ¿sí? Que en circunstancias de otras personas en donde esta persona que ya tuvo ese trauma, esa experiencia de escasez, ¿verdad? Y que ahora acumula, puede ser que en una circunstancia difícil de otra persona tenga empatía en el sentido de que sabe lo que se siente el sufrir, la escasez, ¿verdad? El dolor, el esfuerzo que cuesta salir adelante, ¿verdad? Entonces tiene empatía y entonces aporta, ¿sí? Ayuda, se despoja, ¿sí? O bien puede existir, ¿verdad?, el riesgo de que por ese trauma lo lleve a acumular, acumular, acumular y entonces aflore lo que hay en su corazón, la avaricia, ¿sí? Entonces, quiere decir que cosas que podemos experimentar, ¿verdad?, nos pueden llevar, nos dejan un trauma y que ese trauma se manifiesta en dolor, en miedo, ¿verdad? Y que entonces esto va a llevar a la persona a acumular, 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 llámale bienes, inmuebles, dinero, ¿verdad? Pero se va a aflorar ahí la avaricia, ¿sí? Entonces recordemos que la avaricia y lo que hemos estado viendo es algo que está en el corazón. Entonces muchas veces cuándo y cómo se va a hacer manifiesto en las circunstancias. ¿Cuál fue las circunstancias? Que hubo una escasez y que eso fue una fuerte huella que dejó un trauma que ahora, ¿verdad?, le lleva a acumular y entonces se vuelve avaricioso, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces va a aflorar la avaricia que está en su corazón. Pero si la persona está en Cristo, el Espíritu Santo lo tiene que liberar. El Espíritu Santo tiene que quitar todo esto. Entonces, por eso estamos viendo para que tú a la luz del Espíritu Santo veas que a lo mejor muchas veces el mismo dolor de la escasez, ese sufrimiento que pasaste, ¿verdad? Y que ahora acumulas, pero no recuerdas o no sabes por qué, porque la circunstancia a lo mejor se te olvidó, quedó solamente el trauma. Y tú sabes que tienes que acumular, ¿verdad? Que tienes que atesorar, ¿verdad? Por el temor, por el miedo, ¿verdad? De que a lo mejor mañana no tienes, ¿sí? Por el miedo de experimentar otra vez esa circunstancia. Fue fuerte el trauma, ¿verdad? Fue una huella muy fuerte en tu vida. Entonces, si estás en Cristo Jesús, esto es algo que el Espíritu Santo tiene que obrar en tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el riesgo, bueno, de que esta acumulación te vuelva avariento, ¿sí? Ok, para no caer, por supuesto, en la avaricia, ¿sí? Ahora, aquí en Cristo Jesús no es dar por dar, ¿sí? Nosotros tenemos que dar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar de Dios y depender de Dios, porque nosotros tenemos que sembrar en las cosas del reino, ¿sí? Ahora, la gente puede dar, pero igual son obras de la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está buscando al Señor, porque no está dependiendo de Dios, ¿sí? Mucha gente va a dar por culpa. Mucha gente al dar, ¿verdad?, es para expiar culpa. Entonces tampoco esto es de Dios, porque recordemos que la culpa tiene que ser quitada por el Espíritu Santo. Tenemos que ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque cuando hay culpa hay pecado. A lo mejor no lo puedes discernir qué es, ¿verdad? Pero hay culpa es porque hay pecado. Entonces la persona da, ¿verdad?, para expiar culpa. A ver, te voy a poner por un ejemplo. Muchas veces, ¿verdad?, hay varones que se meten con varias mujeres y dejan hijos aquí, hijos allá, y resulta, ¿verdad?, que, bueno, quizá hagan la vida con una persona, pero hay una culpa porque hay hijos regados. Y entonces muchas veces esos varones, ¿verdad?, a los niños que se encuentran en la calle, ¿verdad?, les dan y dan. ¿Por qué? Porque hay una culpa, ¿sí? Entonces es para expiar esa culpa, pero entre comillas, porque es algo que no es real. El único que puede quitar la culpa de la conciencia, ¿verdad?, es la sangre de Cristo por el Espíritu Santo. Las conciencias tienen que ser limpiadas, ¿verdad?, por la sangre de Cristo. Entonces,
Muchas veces no te acuerdas de un pecado, sea un pecado oculto, pero hay culpa, ¿sí? Y muchas veces por eso la gente da. La gente puede dar por humanismo, porque se siente bien, ¿sí? Pero es humanismo, ¿sí? Entonces, esta parte así viene a ser la carne, ¿sí? Entonces, no es dar por dar, tenemos que realmente preguntarle a Dios, ¿sí? Incluso al salir, ¿verdad? Que te llegan a limpiar los parabrisas, a limpiar el carro, ¿verdad? O llegan y te piden una limosna, ¿verdad? Sí es importante, ¿verdad? Que a lo mejor aquí tú apartes, no sé, X cantidad, ¿verdad? Para que si el Señor te muestra, tú vayas entonces sí dando, ¿sí? Porque muchas veces, ¿verdad? Se va a acercar a alguien y tú le vas a dar por culpa, por dolor, por sentirte bien, ¿verdad? Pero va y se lo gasta, ¿verdad? A lo mejor en alcohol y en algún vicio. Entonces tú estás ahí contribuyendo. Entonces siempre es mejor preguntarle al Señor por qué, porque Él conoce todas las cosas y Él ve los corazones. Amén. Ok, ahora, entonces, la avaricia es uno de los vicios o adicciones que produce daño al hombre. Es uno de los vicios o adicciones de la carne, ¿sí? Entonces, aquí es importante porque nosotros pensamos, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? El que tiene vicios y adicciones, ¿verdad? Es el que toma, el alcohólico, el que se droga. No. El creyente, si no busca al Espíritu Santo, si no busca liberación, si no vive en el Espíritu, lo que está dominando son los vicios de la carne, las adicciones de la carne. Y una es la avaricia, ¿sí? Y esta avaricia, estas adicciones como la avaricia, ¿verdad? Pues van a producir daño. ¿Por qué? Porque no te van a permitir vivir en el Espíritu. Entonces, si vives en la carne, ¿verdad? Y no tienes una vida en el Espíritu estando en Cristo Jesús, pues el Espíritu se va desgastando, se va deteriorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos llamados en Cristo Jesús a vivir en el Espíritu. Y entonces lo que son vivir en la carne va a matar, va a destruir lo que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces debe de predominar lo que es la vida del Espíritu, ¿sí? Entonces aquí va a producir daño porque pues es una atadura muy fuerte, ¿sí? Que va, por supuesto, impedir, ¿verdad?, entrar en el reino de Dios. Si estás atado en un lugar, no puedes estar en otro. Tienes que ser desatado de ese lugar. Entonces, si estás atado a los vicios y adicciones de la carne, ¿cómo vas a entrar al reino de Dios? Estás atado a lo que es del mundo, a la carne. Entonces, tienes que ser desatado primero de eso, pero tú tienes que cansarte de ese camino y tienes primero que identificar a la luz del Espíritu Santo que tienes avaricia, ¿sí? Para que entonces clames y puedas ser desatado o vayas y tengas liberación, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Bueno, pueden leer ahí Marcos 10 del 17 al 30, creo que ese lo vamos a leer más tarde, ¿sí? Además, nuevamente, una persona con avaricia, pues no disfruta, ¿verdad?, de los bienes que posee. Es nada más acumular, acumular. Hay un temor, hay un miedo, hay un trauma, etcétera, etcétera, ¿sí? Pueden ver Proverbios 15, 16. Una de las cosas que va a pasar es que la avaricia hace a la persona insensata, la hace dura de corazón y por lo tanto con el semejante, ¿sí? Primer libro de Samuel 25:11. La avaricia va a hacer que el hombre sea esclavo, ¿verdad? Pues puede ser del dinero, lo va a hacer vanidoso, lo va a hacer mentiroso y por lo tanto pues va a ser una persona que engaña, ¿verdad? Proverbios 38 y 9, ¿sí? Entonces vemos que la avaricia es un pecado, ¿verdad? Y que está en el corazón del hombre y que entonces aquí el hombre queda atado, ¿sí? Si es que queda encadenado y
la avaricia es idolatría, ¿sí? Mateo 19, 17 al 30, Marcos 10, del 17 al 31. Lo vamos a leer creo después. Ahora, la avaricia en el corazón del ser humano solo puede ser arrancada, desarraigada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo estando en Cristo Jesús. Si no se está en Cristo Jesús, no puede ser desarraigada, ¿sí? Entonces, es esta cuestión de acumular. Y entonces yo me pregunto, por ejemplo, la gente que está a niveles altos, a nivel de un gobierno, ¿verdad? Yo me pregunto si tienen necesidad, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Acumulan. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que hay extorsión, hay fraudes, ¿sí? Entonces es algo que está en el corazón, ¿sí? Porque no les hace falta. Es algo que está en el corazón. Entonces, aquí ni siquiera la misma educación te puede arrancar eso. Tiene que ser la sangre de Cristo por el Espíritu Santo, arrepintiéndose estando en Cristo Jesús, ¿sí? Porque solamente la sangre de Cristo arranca el pecado, ¿sí? Bueno, nos dice aquí avaricia del hebreo 1215, betza, que dice pillar, ganar, manera, es ganar, pero usualmente es de una manera injusta, ¿sí? Quiere decir que la persona que anhela, que acumula, ¿verdad?, se va a involucrar en cosas con tal de seguir acumulando, con tal de seguir teniendo, ¿verdad? No va a encontrar satisfacción, ¿sí? Y entonces va a seguir buscando y entonces se va a involucrar en cosas que usualmente son injustas. Injusticia, ¿verdad? Dice aprovechar, avaricia, codicia, ganancias injustas. Nos dice Éxodo 18, 21. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, ¿sí? Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerá a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así alivianarás la carga de sobre ti, y la llevarán con ellos contigo. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? Le está aconsejando Jetro, el suegro de Moisés, cómo tiene que hacerlo, porque llevaba mucha carga. Entonces tiene que ir delegando, ¿sí? Dice aquí en primer libro de Samuel 8:3, dice, aconteció, vamos a leer desde el 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, estamos hablando de gente que sabía de Dios, gente que había visto el poder de Dios. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que se dejaron sobornar pervirtiendo el derecho. Entonces vemos, ¿verdad?, que la avaricia lleva a la gente, ¿verdad?, a la persona a que se deje sobornar. Hay soborno en una persona que tiene avaricia. ¿Por qué? Pues nuevamente porque se va ese afán incontrolable, ¿verdad?, de irrefrenable, ¿verdad?, de acumular, lo va a llevar a involucrarse en cuestiones injustas, ¿sí? Y va a obtener, pues sí, ganancias, pero van a ser injustas para obtener más bienes, más dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí, es que me faltaba. Bueno, aquí está Salmo 119:36. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Entonces, aquí algo importante, ¿verdad?
es que está implícita la voluntad de ese personaje que está hablando, ¿sí? De esta persona. Entonces quiere decir que ya esta persona reconoció que el camino perfecto es el camino de Dios, ¿sí? Y que se cansó del camino, ¿verdad?, de la avaricia. Entonces le dice que la parte de ese camino, ¿verdad? Fíjate bien aquí lo que nos dice Proverbios 28:16. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Entonces aquí vemos que el príncipe falto de entendimiento es como león rugiente y oso hambriento. ¿Con quién? Con el pueblo pobre. ¿Por qué? ¿Quién es el pueblo pobre? El pueblo que no conoce la palabra de Dios. Es un pueblo pobre, porque un príncipe que es falto de entendimiento va a ser como león rugiente y oso hambriento, que va a pedir y va a sacar del pueblo, y el pueblo lo van a desfalcar. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios, ¿sí? No tiene el discernimiento, ¿sí? Entonces, el pueblo no puede ser ignorante. El pueblo tiene que estar, ¿verdad?, en la palabra, ¿sí? Entonces, el pueblo pobre, porque no tiene la palabra de Dios, no busca y no clama a Dios. Entonces, el pueblo pobre, carente, ausente, porque no quiere buscar la palabra de Dios, va a ser extorsionado. Y todo lo que le digan, ¿verdad?, en donde tenga que implicar dinero o bienes, el pueblo lo va a dar. ¿Por qué? Porque va a tener velos, porque la palabra de Dios es Jesucristo. Y cuando tú la lees, ¿verdad?, el complemento es el Espíritu Santo. Cuando vino Jesucristo, en Jesucristo estaba el Espíritu. Parte Jesucristo, nos deja el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sigue vivo Jesucristo, porque la palabra es Cristo. Y el Espíritu Santo, donde está la palabra, está el Espíritu Santo para hablar y revelar. Entonces, sigue estando junto, ¿verdad?, el Espíritu Santo con Cristo Jesús. Entonces, es muy importante la palabra. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta, ¿verdad? Para que tú te des cuenta cuando te están hablando, cuando te están pidiendo. No puedes ser extorsionado. Entonces, si tú no lees la palabra, entonces eres un pueblo pobre o eres parte de un pueblo pobre, ¿sí? Tenemos que entender. El pueblo de Dios tiene que ser sabio, entendido por el Espíritu Santo, porque está el Espíritu Santo fluyendo y porque tiene la palabra que es Jesucristo. Amén. Nos dice Jeremías 6:13. Vamos a leer del 11. Dice, por tanto, estoy lleno de la ira de Adonai. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Adonai, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Está eso tremendo. Entonces, fíjate, aquí está hablando de profetas y sacerdotes. Quiere decir que, ¿en dónde estaban ellos? En la congregación de Dios. Entonces, quiere decir que esto el Señor lo está dejando porque es lo que de alguna manera hay en la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y entonces, si tú no eres escudriñado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Simplemente eso está entrando a la iglesia. Y la condición de la iglesia es la condición de un país, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios quieres esperar en un país si la iglesia no cambia, si la iglesia está dormida, si el corazón de la iglesia es el mismo que del que es incrédulo, que es el mismo del que está en el mundo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí, sacerdotes y profetas y maestros, y etcétera, ¿verdad?
Y entonces todos dicen tener fe, ¿verdad? Y todos hablan de Cristo, ¿verdad? Pero aman las ganancias injustas, extorsionan, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que ganancias injustas es avaricia, ¿sí? Entonces, hacer las cosas por avaricia es engañar. Entonces, el Señor no quiere que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, haya engañadores, ¿sí? Entonces, no quiere que sus siervos, sus ministros, sus autoridades, sus pastores, sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros sean engañadores, sean avarientos, que hagan ganancias injustas, ¿sí? Que vas al pueblo, ¿verdad? Para extorsionarlo, como león rugiente, como oso hambriento, ¿sí? Eso no le gusta al Señor. Lo está dejando en la palabra. Yo no te estoy hablando más que lo que la palabra dice, ¿sí? Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Jeremías 8:10. Dice, por tanto, daré a otros sus mujeres, y creo que es el que acabamos de leer. A ver, espérenme. No, este es 8:10. El anterior fue Jeremías 6:13. Entonces, ahí en Jeremías 6:13, pues, quiere decir que hay gente dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Que tiene fe, pero está dominada por la avaricia, por ganancias, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí, ahora Jeremías 8:10 dice, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces, aquí, para tener ganancias injustas, estaban engañando, ¿sí? Entonces, se va a utilizar entonces el camino de Cristo para extorsionar por avaricia. Tenemos que tener cuidado. Se va a utilizar, ¿verdad?, las buenas nuevas, el Evangelio, para extorsionar. Es injusticia, son ganancias injustas. Entonces, muchos en las iglesias saben cómo mover el corazón del pueblo para obtener dinero, ¿sí? Entonces, en la medida que tú vas leyendo la palabra, en la medida que el Espíritu Santo te va revelando, ¿sabes qué? Tienen que ir cayendo los velos de tinieblas, los velos que estén en la mente, en el entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente que tiene un nivel ya de autoridad, ministros, ¿verdad?, saben cómo mover el corazón del pueblo. Y si el pueblo no lee la palabra, ¿verdad?, es un pueblo pobre, ¿sí? Entonces tiene que leer la palabra para que se le caigan los velos que hay en la mente, en el entendimiento, en sus sentidos, ¿verdad? Y entonces tú sepas cuando te quieran extorsionar, cuando te estén pidiendo por avaricia. Y entonces, si no es algo que el Espíritu Santo te haya revelado, no es necesario que des. ¿Sabes por qué? Porque entonces cuando una persona, un pueblo del Señor no lee la palabra, solamente se va a ser movido por las emociones. Y si hay ministros que saben cómo mover las emociones del pueblo, te van a extorsionar. Y estás contribuyendo a ganancias injustas, ¿sí? Entonces, saben cómo mover el corazón del pueblo para obtener dinero, pero son ganancias deshonestas, ganancias injustas, es engaño, es extorsión, ¿sí? Ahora, una de las cosas te digo, hermano, hermana, el corazón del pueblo es de Cristo, ¿sí? Y en él está el Espíritu Santo para glorificar al Todopoderoso. Entonces, cuidado porque tú estás extorsionando, teniendo ganancias injustas, ¿verdad?, moviendo emociones del corazón del pueblo de Dios. El corazón del pueblo de Dios le pertenece a Jesucristo porque es el que pagó. Y es el Espíritu Santo que tiene que limpiar ese corazón, ¿sí? Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer Jeremías 22:17, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia.
Dice, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Entonces, fíjate que la avaricia ya aquí tiene otro nivel. ¿Por qué? Porque dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Entonces, gente, ¿verdad? Que quita la vida, ¿verdad? Pues le va a quitar por avaricia lo que tiene la persona. ¿Cuántas casas, ¿verdad? O cuántos inmuebles, ¿verdad? No son decomisados, ¿verdad? Por avaricia y nunca realmente se regresan a los sueños. Entonces, a las personas las desalojaron, a las personas las mataron, ¿verdad? Y esto es por avaricia. Dice Ezequiel 22:13, dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Adonai el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Entonces vemos que una persona con avaricia puede llegar a derramar sangre. No necesariamente que sea la persona en forma directa, sino que puede ser el actor intelectual, ¿verdad? Y puede mandar a alguien, ¿sí? Por avaricia. Qué tremendo. Ezequiel 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Entonces vemos, ¿verdad?, que la avaricia está en el corazón. Qué barbaridad. Entonces muchas veces dice que está en los ojos, ¿verdad? En el corazón y está en los ojos, ¿verdad? En uno que leímos aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Ven a la oveja, ven al nuevo que llega y pues le ven el porte, ¿verdad? ¿Qué calidad de vestimenta trae? Y si tiene buena calidad, pues es que tiene dinero. Entonces ahí están viendo ya cómo acercarse, ¿sí? De veras, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No puedes ser un pueblo ignorante, tienes que leer la palabra para que el Señor te hable, ¿sí? Entonces, te digo,